tesis doctoral in ipso tempore, año 82, en Granada. La única pega que a mí me puso el tribunal, uno está allí muy nervioso, es jovencito, en fin, tal, fue uno de los miembros del tribunal que me dijo: mire, señor Calvo, usted en la bibliografía ha citado un artículo publicado en Historia 16. Eso es un delito. Citar como bibliografía un artículo publicado en una revista a la que no. Es la única, digamos, en fin, pega que le ponen a una tesis de estas que... Me estoy creciendo en balas. En la universidad se ha puesto de moda este asunto de las revistas indexadas. Es decir, según si publicas, sobre todo por los de ciencias, pero según si publicas en una revista o en otra, tienes más o menos puntuación, más o menos méritos a la hora de pedir esos exenios de investigación. Y esto es una chufla marinera, porque cuando uno quiere colocar más arriba o más abajo una revista, o más arriba o más abajo en un ranking aleatorio una universidad, basta con establecer los criterios. El impacto, revistas académicas y revistas de divulgación. No lo sé ahora porque hace ya 5 o 6 años que no estoy al tanto de esto, ¿no? Pero hace 5 años había un artículo de estas de universitarios que estudiaba el impacto de un artículo de historia en una revista de investigación, revista de los departamentos, revista del CSIC, etcétera, el Consejo, etcétera, ¿no? ¿Saben cuánto era? 17. Es decir, un artículo, una revista de alta investigación en España, de historia, la media de lecturas de ese artículo era 17 personas. Un artículo en Historia National Geographic en los años buenos podían leerlo 400.000 personas. Tenía más valor, evidentemente, y a lo mejor el artículo de una revista de divulgación está más trabajado, como os he dicho antes, que ese artículo que con 2 documentos, pues haces 8, que a poco que tengas un poquito de elenco bibliográfico y un poquito de oficio, ¿o no, Antonio? Pues lo haces tal. Y luego si tienes un colega que es amigo tuyo y te hace una reseña y te dice: ¡oh, qué artículo más maravilloso! Ha descubierto que se rascaban la nariz con el dedo este en vez de con este. Eso ya es absolutamente definitivo. Ahora, como tengas un enemigo que te diga lo contrario, apañado vas. Seguro que hay. Yo creo obligatorio la nota de autor, porque veo que es muy necesaria. Cada vez que escribís algo tenéis que decir si es verdad o no. Porque también hay libros que nos han mencionado de, o por ejemplo, el famoso Código da Vinci. ¿Por qué se ha hecho tan viral? Pues porque son libros que nos hacen pensar. Entonces, el éxito de algunos de esos libros que se consideran novela histórica y que no son novela histórica es porque nos despiertan la mente y nos hacen pensar. Entonces, yo os pido a todos que os saquéis un montón, que después en vuestra nota os aclaréis que es verdad y lo que es lo que no es, porque es así como de verdaderamente aprendemos. Nos llega a vuestras historias porque llegamos identificados con personajes. Yo, por ejemplo, el personaje del Cid, es que me enamoré enormemente con tu libro, del Cid. Y me tiré todo el libro esperando que llegara los dichosos condes de avión que no llegaba. Y es más, mi hijo pequeño se llama Rodrigo por el Cid, porque me enamoré de ese personaje, o sea, llegamos a eso. Hay, de verdad, hay lectores que somos auténticamente locos y nos enamoramos de los personajes, los vivimos, lloramos con los libros, los sentimos. Por eso ruego que necesitamos la cara de autor para saber si es verdad o no que estoy contando. Pero tiene más encanto si no lo sabes, ¿no? Bueno, es que aquí tenéis la posibilidad de que hablemos, de que estemos charlando y por lo tanto surge la pregunta, etcétera, etcétera. Pero yo le aseguro que hay, yo lo hago, porque creo, quizá por lo que decía Miguel antes, yo al fin y al cabo soy un historiador. Alguna vez he escrito algún texto, he dicho soy un historiador que se divierte mucho escribiendo novelas, pero digo soy un historiador, ¿no? Por lo tanto, yo considero obligada la nota de autor por aquello de que, en fin, uno no quiere que se vaya a creer lo que no se debe creer como verdad histórica, ¿no? Y es cierto, efectivamente, que en la novela se despiertan los sentimientos del lector de manera muy fuerte. A mí,
Mire, hay una novela, La Dama del Dragón, a la que ha aludido antes José Luis. A mí me han interesado siempre mucho, y las he convertido en protagonistas de algunas de mis novelas, aquellas mujeres que no responden al rol que le asigna la sociedad de su tiempo. Usted tiene que casarse, ser buena madre, tal. Y aquella que saca los pies del tiesto, a mí me interesa, oye, si está un personaje de novela. Bueno, yo me encuentro con Caterina Sforza. Yo no tenía ni idea de quién era. Estaba leyendo un libro sobre cómo se gobernaban las ciudades italianas en la época del Renacimiento. Bueno, como había aparecido la República de Venecia, como, en fin, el Dux, tal. Y me encuentro Roma, cómo se gobernaba Roma. Moría un papa, se tenía que reunir el colegio de cardenales para elegir otro papa, tal. Y me aparece una figura, leyendo un libro de historia, me aparece una figura femenina, una mujer que está casada con un sobrino del Papa Sixto IV. El Papa Sixto IV fue el que dio la bula fundacional de la Inquisición española. ¿Para qué? Bueno, pues esta mujer que está casada con su sobrino, como los papas hacían una cosa que se llamaba nepotismo, es decir, colocar a toda la familia. No lo han hecho todos, solo los papas, sino que también parece que hay muchos más ejemplos que ellos, ¿no? Pero bueno, era práctica común entre los papas. Entonces su esposo, que era sobrino del papa, pues corría el riesgo de perder algunas de las prebendas que había conseguido. Y esta mujer decide que si se apodera del castillo de Sant'Angelo, que han estado en Roma, a un lado del Tíber, controla Roma, puede desde allí casi imponer su criterio al colegio cardenalicio. Galopa toda la noche de Viterbo a Roma y está embarazada de 7 meses. Esa mujer se llama Caterina Sforza. Bueno, yo sabía que los Sforza eran los duques de Milán, que en aquella época estaba Ludovico el Moro, bueno, pero Caterina Sforza. Y yo lo que pienso en un momento, una mujer embarazada de 7 meses, ¿en qué está pensando? Montarse en un caballo, apoderarse de Sant'Angelo, tratar de imponerle a los cardenales. Digo, perdónenme la expresión, esta tía tenía que ser una cosa. Porque además se apodera de Sant'Angelo, controla la fortaleza y desde allí negocia. ¿Sí? Hay que tirar. Hay que tirar a ver qué hay detrás de todo esto. Y me encuentro con un personaje fascinante. Ustedes conocen la historia de Guzmán el Bueno. Recuerden que está asediado en Tarifa, sus enemigos se han apoderado de sus hijos, le dicen que tiene que rendir el castillo que su rey le ha encomendado defender, y Guzmán tira su cuchillo, su puñal, y dice: matarlo con mi propio cuchillo, pero yo, mi rey me ha encomendado defender esta fortaleza. Dios está poniendo la lealtad a su rey, al mandato de su rey, por encima de la familia. Imagínense ustedes, pónganse en la situación, que tienen un hijo, tienen que hacer una cosa y le dicen que lo van a matar. Caterina Sforza, se encuentra en la misma situación, asediada en una fortaleza. Yo tuve el humor de irme a ver la fortaleza, Ravaldino, en Forlì, en el corazón de Italia, en la Romaña. Se apoderan de unos hijos suyos y le dicen que los matan. Sin orden. ¿Qué hizo Caterina? Subirse a la muralla, se levantó la falda, se señaló los genitales y dijo: yo puedo tener más hijos. Ravaldino no se rinde. ¿Qué le dijeron? De todo. Mala madre, mira, es lo mismo que lo de Guzmán, es lo mismo, exactamente igual, solo que no es un hombre, no es un hombre. Bueno, yo he decidido escribir una novela y termino ya. No me encontré, no había bibliografía española, tuve que medio aprender italiano para leer algunas cosas en italiano, tal, enterarme, y no me encuentro ningún hombre que esté a la altura de aquella mujer, que es para ver cuando muere el testamento que hace, cómo dice que la entierren, tal. Y me invento un personaje, un hombre. Yo lo llamo Giusti. Y este personaje muere en la novela peleando en un mesón, pues de manera heroica, contra media docena de tipos, se lleva 3 o 4 por delante, tal, y al final lo ensarta. Hay un momento en que yo, hablando de esta novela,
hace 10 años, me dice una mujer: ¿por qué mató usted a Justi? Porque podía haberlo salvado. Claro, yo podía hacer con Justi lo que me diera la gana. Yo lo había creado. Podía matarlo, podía haberlo llevado al final de la novela, como quisiese. Y me dice esa mujer: es el hombre que cualquier mujer quisiese tener a su lado a lo largo de su vida. Yo dije, lo he clavado. Este era el tío que yo quería poner al lado de esta tía, para que estuviese a su altura. Yo entiendo perfectamente que en una novela se puede llegar a los sentimientos de quien está leyendo, el lector, de la lectora y tal. Pero no sé si al final habrá muchos lectores que no quieran que se le diga luego, y voy a lo de la nota de autor que planteaba, que Justi no existió nunca. Yo creo que la mayoría sí lo querrá saber, más que nada porque si algo tenemos los humanos que somos muy curiosos, y por eso se ha demostrado que se lee mucha novela historia, se ha demostrado que se lee mucha historia, se lee novelas, se lee los artículos, y es porque tenemos todos mucha curiosidad y queremos saber. O sea, yo creo que en el fondo la mayoría quiere saber la verdad. Yo no tengo ninguna encuesta, no tengo ningún dato. No puedo. No. La verdad es que hay una precisión muy fuerte sobre detalles concretos. José Luis tiene alguna anécdota que yo le pido ahora que la cuente. Yo les voy a contar. Yo les voy a contar también una, cállate. Una que, mire, fíjense qué cosa más simple. Yo sitúo una acción en una novela en la puerta de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. Y digo que una puerta blindada, y explico que para que sea blindada tiene 15 centímetros de espesor, de acero, no sé cuánto, y digo, fíjense, la puerta se desplazó, tiene que entrar un tipo en la embajada, ya han sido los... En fin, hay problemas y hay soldados, marines norteamericanos en la puerta, están controlando mucho la entrada, y digo, la puerta se desplazó silenciosamente. Yo podía haber puesto ruidosamente, o podía no haber puesto nada, la puerta salió y hemos terminado, pero se me ocurrió poner silenciosamente. Y me escribe un ingeniero de Ciudad Real y me dice: señor Calvo, esa puerta no se desplaza. Después de decirme que le había gustado mucho la novela, que muy bien, que los 15 centímetros la blindaban, se pregunta: esa puerta no se desplaza silenciosamente. Y me dice: para mover esa puerta se falta una máquina de no sé cuántos caballos de potencia y no sé cuántos caballos forman un ruido de no sé cuántos decibelios, no sé qué. Fíjense, yo estoy convencido de que si yo no hubiese escrito una novela histórica, a mí no me hubiese escrito ese ingeniero. La novela era histórica y él decía la precisión. Esto no, usted no puede decir silenciosamente. Claro. Pues fíjate, Toti. A ver, el tema de la charla o del debate es si la novela histórica puede llevar a enseñar historia. Bueno, me conocéis. ¿Sé algo de historia yo? Poco. Pero Poco. bien, pues no sabía nada. Venga, no vayas a darnos la conferencia de mañana. Pregunta. No, que esto es simplemente para apoyar el tema, ¿no? Venga. Apoyar el tema es, no entré en la... No, al revés que vosotros, no entré en la literatura a partir de la historia, sino que entré en la historia a partir de la literatura. Fue la literatura la que me llevó a aprender historia, a interesarme por los personajes, por los hechos, por las épocas, por los pueblos, los países. Porque después de leer una novela tenía que preguntarme: ¿y esto sería así? ¿Fue así? ¿Verdaderamente era así? ¿Es que este personaje era así? Y eso me llevaba luego a buscarlo en una enciclopedia, en un libro de historia, en un ensayo, para buscar si verdaderamente lo que me había leído tenía alguna coincidencia con la realidad. Ejemplo de los más sencillos, y era muy jovencita, Dumas y los tres mosqueteros. Ya sabemos que los tres mosqueteros es un invento, pero verdaderamente existe el grupo de mosqueteros, pues verdaderamente Luis XIII estaba casada con una tal Ana de Austria, que era hija del rey de España. ¿Por qué se llamaba Ana de Austria y no Ana de España? Era verdaderamente el cardenal Richelieu tan malísimo como aparece en la novela. ¿Y quién era Buckingham? Y tal. Entonces, eso me llevaba después a buscar, este es un ejemplo, de todos los libros que iba leyendo y que a continuación iba
pequeñito. Y ahora pues pasa al revés, ¿no? Para escribir todo lo primero. Pero bien, que sí que ayuda, sí que ayuda. ¿Sabes? La definición, más que si la novela histórica enseña historia, yo creo que la definición sería la novela histórica crea la curiosidad por saber algo más de historia, ¿no? Sí. Crea la curiosidad. Porque, y estáis de acuerdo, profesores, de que lo que hemos aprendido en institutos, en colegios de historia solo han sido fechas y nombres, no hemos conocido la historia. Estaba en un mal colegio. No en el tuyo, eso es de universidad. Digo en el instituto, en la escuela. Como les dejes a estos dos, se acaba. Ya lo que queda es una parte pequeñita, pero lo dejamos solos si queréis. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Alberto. Yo no tengo pregunta, porque yo soy el marido de Toti, no le lea. Voy a contaros una anécdota que pasó una vez en Zarauz. Acércate. En la ocasión de una especie de mesa de estas con un historiador de la Universidad del País Vasco que se llama José Luis Orella, que le conoceréis seguramente. Bueno, pues en aquella mesa se hablaba de una novela de las que yo no leo, Las Torres de Sancho. El hombre aquel era especialista en... ¿Quién era Sancho el Fuerte? Sancho III el Mayor. Sancho III el Mayor. Era especialista en Sancho III el Mayor. Y entonces les dijo a los que estaban allí, que eran un montón de gente, y si alguien quiere saber cosas de la historia, yo escribo cosas de la historia, y he estudiado toda mi carrera, ha sido cosas de la historia. Pero os digo una cosa, yo solamente he sentido a... ¿Cómo es Sancho? Sancho III el Mayor. Solamente he sentido a Sancho III el Mayor a través de las novelas de Toti, que son históricamente impecables, cosa que es fundamental. Bueno, vale, no me da la pelota. Es así. Lo que dijo es que le he visto comer, Sí. le he visto vivir, le he visto vestirse, le he visto amar. Eso es lo importante. Cosa que la historia no me da. Pero ahora os voy a dar otro ejemplo con el mismo tema, en otra charla, con otra novela, con esa misma, en Deva. La historia es Sancho III el Mayor, que está documentado, pero yo con los personajes documentados no me meto demasiado. Así que me voy con los menos documentados. Los menos documentados, Íñigo Ezquerra, primer señor de Vizcaya, García Senaris, primer señor de Guipúzcoa. Dos señores navarros, que este rey les nombra señor de Vizcaya, señor de Guipúzcoa. No se sabe nada de ellos, más que eran navarros, hasta que son nombrados señores y señores. Bien, pero es que esta gente nace y tiene que vivir hasta que son nombrados señores. Entonces la pregunta de un señor en la charla fue: oiga usted, ¿de dónde ha sacado la biografía de García Senaris, primer señor de Guipúzcoa? Y dije, pues me la he inventado. Y entonces el señor dijo, eso no se puede hacer. Y yo le dije, pues dígame usted quién era su madre, su padre, dónde nació, cuál era su apellido, en fin, déme usted datos. Es que no hay datos. Pues si no hay datos, ¿a usted qué le importa que yo me invente hasta que aparece en la historia, con 30 y tantos años? Dice, pero es que usted le ha hecho hijo de una puta. Y le digo, pero es que podía haberle hecho hijo de un obispo, si me daba la gana, que también se estilaba. Oye, y se enfadó y se marchó. Yo creo que este colofón es insuperable. Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes y a ustedes, ¿no? por mañana más y mejor, seguramente. Les recuerdo, por si no tienen por ahí apuntado, no han recibido el programa, que mañana a las 12 Toti Martínez de Decía nos hablará de lo que le dé la gana. A la 1 hablaremos de ese personaje tan importante para la historia de Galicia, que es Alfonso Batallado, y por la tarde ya Antonio Piñero nos hablará de Santo Grial y Javier Sierra, que acaba de llegar, nos presentará su novela que ha ganado, El Fuego Invisible, que ha ganado el premio Planeta. Y cerraremos la tarde con una mesa redonda con Antonio Piñero, con Javier Sierra, con Pepe Calvo y yo mismo, que también coordinará bien sobre las novelas y el Santo Grial, tema muy interesante. Les pido por favor que no se lo olviden. Muchas gracias y hasta mañana.